Bienvenidos a Mineral de Pozos, un pueblo mágico lleno de misterio ubicado a tan solo 2 horas de Guanajuato Centro. Mineral de Pozos era un pueblito dedicado totalmente a la minería. Sin embargo, a principios del siglo pasado sufrió una terrible inundación, lo que cobró la vida de cientos de mineros y de la mayoría de minas de este pueblo. Esto ocasionó la migración de su gente y fue declarado así pueblo fantasma, ya que contaban con una población de menos de 200 habitantes. A principios de este siglo, el turismo puso sus ojos en este sitio, lo que le otorgó el nombre de pueblo mágico y lo que hizo que este lugar comenzara a cobrar vida de nuevo. Hola amigos, Bienvenidos a un nuevo video. el día de hoy nos encontramos en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, en el estado de Guanajuato. Acompáñenos a recorrer este hermoso pueblo fantasma. Amigos, y ahorita nos encontramos justo en el centro del pueblito. Estamos en una pequeña placita. Y como tal en el pueblito no hay un atractivo turístico en específico, pero lo interesante de aquí es caminar por sus calles, ya que es un pueblo fantasma. Entonces te vas a encontrar muchísimas construcciones abandonadas y es como transportarte al pasado. Maggie acaba de hacer una nueva amiga. ¿Cómo te llamas? Se llama Vaca. ¿Se llama cómo? Vaca. ¿Vaca? Se llama Vaca. Por cierto chicos, a lo largo de todo el pueblo podrán encontrar estos carteles con información turística súper útil. Aquí podrán encontrar los principales atractivos, hoteles o restaurantes. Amigos, hemos llegado a las letras de Mineral de Pozos. Maggie sigue dándole de comer a los perros. Nos va a dejar sin comida. Y estábamos hace rato en este punto, en la placita. Caminamos por toda esta calle y llegamos aquí, que es donde están las letras. Adivinen a quién le encanta darle de comida a los perritos. A Maggie. Amigos, nos encontramos en la plaza del minero donde tienen una capilla abandonada. Lo malo es que, pues no, te prohíben el paso. Estaría súper cool si nos dejaran ver las ruinas de esta parroquia. Oh, una guapa. Nuestro siguiente y último destino en este pueblito fue el sitio más icónico de aquí, la ex hacienda de Santa Brígida. Aunque les advertimos que el camino es totalmente de terracería y por momentos parece que te diriges a la nada, solo hay que seguir los señalamientos.
está pareciendo la ex hacienda? Me da miedo porque hay muchas abejas. Hay abejas, hay animales. Pues es que estamos literalmente en medio del desierto. Ahí está nuestro carro. Y pues somos los únicos. Por eso no traemos el tapabocas. Por eso no traemos tapabocas, porque somos los únicos. Y es que venimos entre semana, entonces no hay nada de gente. Hoy es jueves. Incluso desde Mineral de Pozos salen tours, pero las casetas de información turística estaban cerradas porque pues hoy no hay mucho turismo en Mineral de Pozos. Nos encontramos otro hoyo y hemos llegado a la conclusión de que Mineral de Pozos se debe a que está lleno de pozos en los cuales se extraían los minerales. Por eso se llama Mineral de Pozos, es nuestra teoría. Amigos, y nos encontramos en el último punto de nuestra visita a la ex hacienda de Santa Brígida, los icónicos hornos, el emblema de Mineral de Pozos, lo más representativo y lo que significa que nos vamos a tomar muchas fotos. No olviden seguirnos en Instagram, aprovecho para hacer publicidad. Estamos como con Destino Oficial. Y con esta bella vista de la entrada principal a la ex hacienda despediremos el video. Nos vemos en el próximo destino. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. Un promedio de 100 pesos de comida para mediodía en el pueblito mágico del Mineral de Pozos y 60 pesos de la entrada a la ex hacienda de Santa Brígida, haciendo un total de 160 pesos por mediodía de visita en este hermoso y misterioso pueblito mágico. En el próximo episodio, acompáñanos a recorrer una histórica ciudad, San Luis Potosí.